El curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos. Por favor, corta el vídeo y suscríbete al canal. Campylobacter es un bacilo gram negativo, curvo en forma helicoidal. Las especies de Campylobacter son microaerófilas, necesitan bajas concentraciones de oxígeno, y capnófilas, requieren mayores cantidades de CO2, y no tienen metabolismo oxidativo ni fermentativo de la glucosa, obteniendo energía de los aminoácidos. De las especies de Campylobacter, la más importante es C. yeyuni. En muestras de heces teñidas con Gram, se pueden visualizar bacilos con la característica morfología helicoidal, lo cual es sugestivo de infección por C. yeyuni. Otro hallazgo importante en las infecciones, aunque no excluyente, es la presencia de leucocitos en las heces. Dado que es un patógeno gastrointestinal, la muestra a enviar son heces, aunque también se puede utilizar un hisopo rectal recogido en medio de transporte de Caribler. El éxito del aislamiento de C. yeyuni depende del uso de medios de cultivo selectivos, incubación a una temperatura de 42 grados Celsius, diferenciación de especies no termofílicas, y uso de una atmósfera adecuada, 5% de O2, 10% de CO2, 85% de N2. Para aumentar las posibilidades de aislamiento, se pueden filtrar las heces en una membrana de acetato de celulosa antes de la siembra. Existen varios medios de cultivo selectivos disponibles para el aislamiento de C. yeyuni, siendo los más recomendados Campi CVA y el medio de Carmali. El crecimiento de colonias en estos medios de cultivo en condiciones específicas es indicativo de Campylobacter termofílico, de los cuales el más frecuente es C. yeyuni. Presentan colonias irregulares, de color blanco a gris, a veces mucosas. La identificación se confirma mediante pruebas de catalasa y oxidasa positivas e hidrólisis de hipurato, donde C. yeyuni es la única especie con esta prueba positiva. También pueden identificarse mediante pruebas moleculares, como PCR. Campylobacter yeyuni causa la campylobacteriosis, una enfermedad infecciosa caracterizada por diarrea, ocasionalmente con sangre, cólicos y dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. Los síntomas comienzan entre 2 y 5 días después de la exposición al microorganismo, que puede ser a través de agua y alimentos contaminados, principalmente aves, o del contacto con animales infectados, gatos y perros. La enfermedad dura aproximadamente una semana y no pone en riesgo la vida. En inmunocomprometidos, puede causar bacteriemia siendo una infección grave y tiene como una de sus secuelas el síndrome de Guillain-Barré. Enteritis. La enteritis es la forma más común de infección por C. yeyuni. Es una afección aguda, con síntomas que duran de un día a una semana. El cuadro clínico incluye un pródromo de cefalea, fiebre, mialgia y malestar general en las últimas 12 a 24 horas, precediendo o acompañando los síntomas intestinales. Los síntomas intestinales incluyen diarrea, dolor abdominal, que pueden ir acompañados de náuseas y vómitos. La diarrea puede variar entre heces voluminosas y acuosas o sanguinolentas, pero todo el espectro de diarrea puede observarse, pudiendo alcanzar hasta 10 evacuaciones en el peor día de la enfermedad. El dolor abdominal suele ser tipo cólico, aliviado por la evacuación, y puede ser la manifestación predominante de la enfermedad. La enteritis tiene características autolimitadas, con resolución gradual a lo largo de una semana. Colitis. La colitis es la segunda manifestación más común de la infección por C. yeyuni. Los síntomas incluyen fiebre, cólicos abdominales y diarrea con sangre. La fiebre puede ser baja, pero tiene picos diarios que pueden superar los 40 grados Celsius. A medida que avanza la enfermedad, las heces tienden a volverse claramente sanguinolentas, siendo el tenesmo un síntoma común. En casos graves, se han reportado megacolon tóxico. Debido a su presentación clínica y la propensión a afectar a adultos jóvenes, algunos casos pueden confundirse con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. El dolor abdominal puede afectar cualquier cuadrante, siendo más común el cuadrante inferior derecho, razón por la cual Campylobacter yeyuni es uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis. El diagnóstico generalmente se realiza en el postoperatorio, cuando la diarrea persiste a pesar de la intervención. Otras manifestaciones gastrointestinales. Ocasionalmente, C. yeyuni puede manifestarse como hemorragia digestiva.
En recién nacidos, puede presentarse con heces sanguinolentas sin otros síntomas, con hallazgos de intususcepción o focos extraintestinales. La fiebre puede ser la única manifestación en algunos casos, y los niños pueden presentar convulsiones febriles. El aumento de la temperatura puede ser grave y persistente, lo que sugiere el diagnóstico de fiebre tifoidea hasta que se aísla C. yeyuni en las heces. Bacteriemia. La bacteriemia se ha observado en menos del 1% de los pacientes, en parte porque rara vez se considera la enfermedad diarreica como indicación para hemocultivo, incluso en presencia de fiebre. Los grupos más afectados son los extremos de edad. En primer lugar, puede haber una bacteriemia transitoria causada por la enteritis aguda. La bacteriemia puede descubrirse varios días después, cuando ya se ha producido la recuperación. En segundo lugar, puede haber un foco continuo o infección profunda en un huésped previamente normal, precedido por una enteritis aguda. En este caso, la bacteriemia tiene su origen en el tracto gastrointestinal y responde bien a la terapia antimicrobiana. En el último caso, que generalmente afecta a inmunocomprometidos, se produce una infección sostenida y la mayoría de los pacientes no tienen una enteritis aguda que preceda el caso. La terapia antimicrobiana puede necesitar prolongarse hasta la supresión de la infección. Se han reportado casos de colecistitis, pancreatitis y cistitis, pero se cree que reflejan una extensión local y no una diseminación hematogénica. Los individuos con deficiencias de inmunoglobulinas desarrollan infecciones graves, prolongadas y recurrentes, con bacteriemia y manifestaciones extraintestinales como lesiones cutáneas y osteomielitis. Al igual que otras bacterias enteropatógenas, C. yeyuni puede causar manifestaciones postinfecciosas como artritis reactiva, urticaria y eritema nudoso. La manifestación postinfecciosa más importante es el síndrome de Guillain-Barré, SGB. Aunque las infecciones por C. yeyuni son un desencadenante común del SGB, el riesgo de desarrollarlo tras la infección es muy bajo. El SGB es una enfermedad aguda desmielinizante del sistema nervioso periférico caracterizada por una parálisis ascendente. Los casos que ocurren después de la infección suelen ser graves, asociados con daño neuronal extenso, una mayor probabilidad de necesidad de ventilación mecánica y daño neurológico irreversible. Sin embargo, la gravedad del SGB no está asociada con la gravedad de la infección por C. yeyuni. Las manifestaciones típicamente comienzan entre 1 y 3 semanas después del inicio de la enfermedad diarreica. El mecanismo patogénico se basa en el mimetismo molecular entre los lipopolisacáridos de C. yeyuni y los glicolípidos de la membrana o proteínas de la mielina de los nervios periféricos. El diagnóstico de la infección intestinal es clínico, sin embargo, no se puede diferenciar el agente causal. Para identificarlo, se necesitan exámenes microbiológicos. Los exámenes bioquímicos pueden ser útiles. Los leucocitos fecales se detectan en las heces del 75% de los pacientes. Puede haber leucocitosis leve, otros parámetros como función hepática, electrolitos y hematocrito permanecen normales. El uso de métodos serológicos es actualmente una herramienta de investigación. El diagnóstico diferencial incluye otras bacterias enteropatógenas como Salmonella spp, Shigella spp, Escherichia coli, Yersinia spp, además de otras especies de Campylobacter, C. coli, C. lari, C. fetus, C. intestinalis y C. upsaliensis. El tratamiento se basa en el mantenimiento de la hidratación y el equilibrio electrolítico, especialmente durante la fase diarreica. En pacientes más graves, puede ser necesaria la administración de soluciones intravenosas. Por ser una enfermedad autolimitada, la mayoría de los pacientes no requiere antibióticos. Las circunstancias específicas para el uso de antibióticos incluyen fiebre alta, enfermedad prolongada, embarazo, infección por VIH y otros estados de inmunosupresión. El grupo de antibióticos de elección son los macrólidos debido a su facilidad de administración y la aparente falta de toxicidad junto con su eficacia. Se pueden utilizar eritromicina y acitromicina. Un agente alternativo es el ciprofloxacino, que tiene un amplio espectro contra bacterias que causan enfermedades diarreicas. Sin embargo, debe usarse con precaución, ya que las tasas crecientes de resistencia han limitado su uso. Prevención y profilaxis.
La mayoría de las infecciones se adquieren al consumir o manipular carne de aves, pero el control de la contaminación de las aves es impracticable. Por ello, la prevención se basa en hábitos de higiene en la cocina al preparar alimentos. Las carnes deben cocinarse bien, y los utensilios utilizados para cortar deben lavarse antes de usarse en la preparación de otros alimentos. La transmisión persona a persona es poco común, pero la persona contaminada debe evitar preparar alimentos hasta que su enfermedad se resuelva. Las personas que viajan a países en desarrollo deben ser advertidas sobre el consumo de agua no tratada, leche no pasteurizada y carnes. El curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos. Por favor, corta el vídeo y suscríbete al canal.